Bueno, estimados, saludarlos, seguimos aprendiendo juntos. Bueno, hemos comenzado en este módulo a transcurrir justamente el principio de funcionamiento de un circuito frigorífico. Ya hemos visto cómo es que funciona en sí el circuito frigorífico, en donde describimos el motocompresor, la unidad condensadora, el filtro, el capilar y la unidad evaporadora. Esto lo fuimos haciendo a grandes rasgos, ¿sí? Como para que ustedes puedan tener una idea justamente de cómo es que funciona el sistema. Y esto se hace porque justamente cuando vamos a hablar de cada uno de los componentes, bien sea motor, condensadora, evaporadora, tenemos que tener una noción de cómo es que funciona o qué es lo que hace en el sistema, ¿sí? Por eso es que justamente estuvimos hablando del ciclo frigorífico y cómo es que la heladera funciona internamente y cómo hace justamente para extraer la cantidad de calor del recinto que tenemos dentro de la heladera para poder refrigerarlo. En esta unidad lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a abocar este tiempo al estudio de cada uno de los componentes. Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos dos unidades motocompresoras que la idea es justamente poder comentarle a grandes rasgos exteriormente cómo funciona y qué tipo de conexiones tienen, y luego vamos a desarmar una unidad para verla internamente. La idea es que ustedes puedan comprender cómo es que el motocompresor funciona desde la parte eléctrica y desde la parte mecánica. Bueno, como están viendo en pantalla, tenemos dos unidades. A la izquierda tenemos una unidad Tecumseh y a la derecha tenemos un motocompresor Embraco, ¿sí? Lo primero que vemos al momento de focalizar justamente nuestra atención en el motocompresor es la tabla de características. Es decir, en este motor esta tabla de características y en este otro esta otra, en donde el fabricante, ¿sí?, nos orienta sobre qué refrigerante utiliza el motocompresor, ¿sí?, en este caso por ejemplo el 134A, a qué frecuencia trabaja, si es 60 o 50 Hz, a qué tensión, ¿sí?, en este caso como es monofásico va a trabajar en 220 volt, pero en potencias más elevadas puede ser 380 volt, por ejemplo. Nos indica también la fecha de fabricación del motocompresor para que nosotros podamos saber cuántos años tiene el motocompresor instalado, ¿sí? Y también otra de las características, que es lo que vamos a estar viendo en el material teórico, que me gustaría que lo puedan leer justamente para poder interpretarlo, los LRA, ¿sí? Esto está relacionado al consumo en amper que el motocompresor tiene, bien sea en el par de arranque o en el funcionamiento. Pero esta característica quisiera que la podamos comprender en el material teórico, que está bien explicado para que ustedes puedan sacar deducciones al respecto. Y bueno, si tenemos alguna duda, lógicamente lo vamos a estar trabajando cuando nos encontramos de forma virtual. Por otro lado, la característica principal que hay entre cada unidad está relacionada a que la tabla de características de Tecumseh no es la misma que la de Embraco, que por lo general Tecumseh y Embraco son las dos primeras líneas que se utilizan en la parte de línea familiar, ¿sí? Son los motores que yo uso y recomiendo porque sinceramente han tenido muy buena utilidad a lo largo de los años, son duraderos, no tienen tanto inconveniente, los materiales internamente son mucho más robustos, lo cual nos dan una garantía del trabajo que nosotros estamos realizando. Tengan en cuenta ustedes que cuando instalamos un motocompresor,
el motocompresor lo tenemos que otorgar al cliente, a ese trabajo, al cambio del motocompresor, con un periodo de garantía, que como mínimo tiene que ser de 1 año, como para que tenga lógica la reparación, para que el cliente se gaste un dinero importante en cambiar el motocompresor, pero que nosotros podamos otorgarle una garantía lógica, ¿sí? Una garantía lógica es un periodo de 1 año, ¿sí? 365 días desde que se lo instaló, como para que el cliente se quede tranquilo y abone el importe, que lamentablemente hoy en día por los costos cada vez se va incrementando más, pero en relación a una heladera nueva siempre se justifica. Bien, así que tenemos que también asegurarnos nosotros mismos, nuestro prestigio, por decirlo así, como servicio técnico, de que lo que hagamos, lo hagamos a conciencia, de que quede bien, pero que también los materiales que utilicemos sean de muy buena calidad, como lo son las dos opciones que les estoy mostrando. El Tecumseh por un lado y el Embraco, lo único que les aconsejo. Luego hay otras marcas que están en el mercado, como por ejemplo Washi o Cultech. Sinceramente les digo, sería la opción alternativa, ¿sí? El repuesto alternativo, como le decimos siempre, para no decir de que son motores de menor calidad, lo cual el costo es inferior para poder comprarlo justamente, pero yo sinceramente no me arriesgaría a instalar ese tipo de unidades porque la verdad no sabemos cuánto tiempo llegasen a funcionar y justamente de que el cliente se gaste un dinero importante y que tenga lógica esa reparación. Bien, con respecto a las marcas, entonces uso y recomiendo Tecumseh y Embraco. Si ustedes pueden apreciar, las tablas de características de uno con respecto al otro son muy distintas, ¿sí? Inclusive, Embraco tiene una codificación que es totalmente distinta a la de Tecumseh, ¿sí? Es decir que al momento en el que nosotros vamos a comprar el motocompresor, por ejemplo, este se quemó y tenemos que comprarlo, nos vamos a tener que fijar en esta tabla de características. Seguramente con la tecnología actual lo que podemos hacer es sacarle una foto y enviársela a nuestro distribuidor para que él pueda decirnos cuál es el costo del motocompresor, si lo tiene en Embraco o tal vez lo pueda tener en Tecumseh, ¿sí? Pero siempre tenemos que respetar dos cosas muy importantes: la potencia a la cual trabaja el motocompresor y el refrigerante que lleva, ¿sí? Es algo muy importante, porque si no hay que hacer una limpieza total, pero el capilar de esa heladera, freezer o lo que nosotros vayamos a reparar está calibrado para este motor. Entonces, ¿se puede modificar y poner otro gas? Sí, la verdad que se puede hacer, pero sinceramente, si nosotros podríamos respetar la característica de fábrica, sería lo mejor. Así que lo que tenemos que hacer en primera instancia, si este motocompresor, por ejemplo, se deterioró y tenemos que cambiarlo, mandar la foto a nuestro distribuidor o los datos, las características técnicas, para que él pueda saber qué motor es, de qué potencia es el motor y qué refrigerante lleva. En este caso, Embraco está dando la característica como 134A, y una de las características también muy importantes es que cada una de las etiquetas de Embraco tiene un determinado color. Pero todos estos detalles, para que no queden en el aire, yo se los estoy otorgando en el material escrito, ¿sí? En el PDF. Así que léanlo porque les va a servir muchísimo y les van a poder solucionar muchas dudas porque el material está muy sencillo para poder interpretarlo, ¿sí? Bueno, con respecto a la manera en la cual se conecta el motocompresor, bien, vamos a hacer las dos características, la parte de cañería, ¿sí? Y por otro lado también, luego vamos a estar hablando de la parte eléctrica, ¿sí? Acá yo tengo una diferencia que es la que yo les quería mostrar precisamente. Fíjense que este modelo de Embraco tiene en esta parte la conexión en donde el terminal, ¿sí?, común, en este caso está en el medio, abajo. Bien,
¿Se alcanza a apreciar ahí? Perfecto. Y en este modelo el terminal común está en la parte de arriba, ¿sí? Esa es una de las características y nosotros tenemos que empezar a saber cómo es que funciona cada uno de ellos y cómo poder conectarlo, ¿sí? Cómo poder conectar el motocompresor para poder hacerlo funcionar. Bueno, eso está relacionado a la parte eléctrica. En el caso de los motocompresores que no tengan la parte del sticker que diga succión, se puede instalar el retorno de la cañería en cualquier lado, el retorno de la unidad evaporadora, ¿no? Luego de que retorna de la unidad evaporadora al motocompresor se podría hacer por aquí o por aquí, salvo de que tengamos la flechita que diga succión, que por lo general es a la izquierda. Ahora bien, el otro caño que nos queda libre, yo les dije que internamente se conecta a la campana, por lo tanto la presión de acá y la de acá va a ser exactamente la misma. ¿Y por qué les digo esto de que se puede conectar de un lado o del otro? Bueno, porque hay veces en que la cañería del retorno queda de este lado, como hay veces que la cañería del retorno queda del otro. Por lo tanto, hay que ver la practicidad de la conexión en ese momento. Les vuelvo a reiterar, salvo de que en esta parte diga succión. Si dice succión, tenemos que hacer caso a lo que el fabricante nos está orientando. Pero en el caso de no tener, como en este caso, el sticker que diga succión, nosotros podríamos poner el caño de retorno, por ejemplo, acá, y en esta otra parte, en este otro caño, poder soldar la válvula de servicio. Esta válvula de servicio iría conectada, soldada internamente en ese caño, con la cual nosotros leeríamos la presión que tenemos dentro del sistema. Toda la lectura de la presión del sistema de la heladera se lee a través de acá. Es decir que el único servicio que nosotros vamos a poder hacer en las heladeras y vamos a poder leer si es que le falta gas, si es que le sobra o cualquier característica técnica, la vamos a poder hacer mediante nuestro guía, que en este caso sería el mano vacuómetro, ¿sí? Que ya vamos a estar dando las características técnicas, pero el mano vacuómetro a nosotros nos va a indicar la presión que tenemos en el sistema. ¿Y dónde se conecta el mano vacuómetro? Bueno, el mano vacuómetro, la manguerita justamente del mano vacuómetro, se conecta en esta parte de acá, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos que soldar el valvulín, ¿bien? Tenemos que soldar el valvulín para que quede en esa parte, acá, de esta manera, ¿sí? Ahí va. Para poder tener la lectura de la presión que tenemos en el motocompresor. Bien, en el caso de Tecumseh y en el caso de Embraco es exactamente lo mismo. Los dos caños que tenemos aquí arriba, ¿sí?, están relacionados a lo de baja presión. Bien, entonces yo en este motor también podría, dependiendo cómo me quede la utilidad, ¿sí?, y cómo vengamos trabajando, dependiendo también donde me quede la cañería, ¿sí?, podríamos instalar acá, en esta parte, el apéndice, ¿sí?, o el valvulín, para poder hacer la lectura de la presión, o podríamos hacerlo de este otro lado, dependiendo cómo nos quede justamente ubicado, ¿sí?, el retorno en ese momento. Bien, eso está relacionado a la parte de baja. En los dos motocompresores es exactamente lo mismo. Y otra de las características que les quería contar justamente es la siguiente. Por aquí ingresa el gas, comprime, como ya lo venimos viendo, ingreso, comprime y sale a alta presión y a alta temperatura. En este caso sale a través de este caño de acá, ¿sí? Vamos a mostrarlo bien. Ahí y ahí, perfecto. En este caso del motocompresor Embraco sale en este caño de acá abajo, bien, a alta presión y alta temperatura. Es decir que aspira bien sea por acá o por acá, por cualquiera de los dos, porque los dos se conectan internamente a la unidad motocompresora, ¿sí? Se comprime ese gas y sale a alta presión y alta temperatura por esta parte,
Y en el caso del motocompresor Tecumseh también la conexión puede ser en ambas partes, ¿sí? El retorno de la unidad evaporadora, por ejemplo, se conectó en esta parte de acá, se comprime ese gas internamente en el motocompresor y sale a alta presión y a alta temperatura por este caño. Ahora, una de las preguntas que ustedes se podrían llegar a hacer es: ¿cómo me doy cuenta cuál es el caño de alta y cuál es el caño de baja presión? Bueno, lo que podemos hacer en ese caso es lo siguiente. Si el motocompresor es nuevo, ¿sí?, tendríamos que sacar los dos taponcitos que vienen de este lado, por ejemplo, ¿sí?, y ponerlo, 3 segundos, 4 en marcha. Cuando nosotros sacamos el taponcito, tienen que tener en cuenta de que el trabajo tiene que ser inmediato. ¿Qué quiere decir con el trabajo inmediato? Quiere decir que viene presurizado, ¿sí?, el motocompresor internamente con nitrógeno para evitar la filtración de humedad. La humedad es nuestro principal enemigo en la refrigeración, ¿sí? Así que lo que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros sacamos los taponcitos, ¿sí?, va a salir el nitrógeno, se va a escuchar el pss, que es correcto. Eso nos está indicando de que la unidad motocompresora estuvo presurizada todo el tiempo que estuvo en stand-by hasta que nosotros compramos el motor, y que la soldadura está correcta, que no perdió el nitrógeno, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lo podemos probar 3-4 segundos sacando los dos de la parte derecha, ¿sí?, los dos taponcitos, en donde por un lado vamos a poner el dedo y en esta parte va a tener que succionar y por acá va a salir a presión, ¿sí? De esa manera nos podemos dar cuenta. Entonces decimos, si por acá al dedo me lo saca, significa de que es la parte de salida. Y en esta parte de acá es donde va a succionar. Bien, una vez que pudimos identificar la cañería, inmediatamente tenemos que tapar con una cintita ambas cañerías para evitar justamente de que sigamos teniendo contaminación con la humedad atmosférica. La idea es evitar el ingreso de humedad al recinto. Bueno, estimados, seguimos aprendiendo juntos. En este caso quiero mostrarles un motocompresor de la línea Tecumseh, el cual está guardado aquí en taller. Fíjense que tenemos todas las puntas totalmente tapadas, ¿sí?, con cinta. Vamos a destapar ahora para que ustedes puedan observar cómo es que se guarda, ¿sí? Ahí va. Lo guardamos de esta manera. Este es un motocompresor utilizado ya, que ha quedado guardado aquí en taller con la idea de que se pueda utilizar, ¿sí?, para poder mostrar su funcionamiento en los cursos. Bueno, muy bien, vamos a destapar absolutamente todos los caños. Bien, perfecto. Ahí está. La idea es poder mostrarles a ustedes cómo es el conexionado, ¿sí?, de la cañería del motocompresor. Cuando estuvimos hablando con antelación, decíamos que si de repente el motocompresor es nuevo, por ejemplo, viene tapadito, o sea, cada uno de los caños tiene un taponcito, ¿sí? Vamos a sacar los dos tapones de este lado, de la parte derecha, y uno de los caños tiene que ser el retorno y el otro tiene que ser la parte de alta, ¿sí? Para poder determinar cuál es la parte de alta, lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Vamos a poner en marcha el motocompresor, 3-4 segundos, no más que eso, y de esa manera nos vamos a dar cuenta. Vamos a tapar la cañería con la misma mano, fíjense cómo yo tiendo a tapar, y en el lugar en donde el motocompresor funcionando, ¿sí?, logre sacar mi dedo del caño, significa de que ese cañito es el de alta. Vamos a ver. Ahí está. El motocompresor está en marcha. Probamos acá. Nada. Probamos acá. Nada. Probamos acá. Miren. Escuchen el ruido. Fíjense que yo no puedo mantener
mi dedo tapando este caño. ¿Sí? Significa que del motocompresor hemos localizado cuál es la cañería de alta. La cañería de alta en este caso es esta. ¿Por qué? Porque no puedo dejar el dedo justamente tapando la cañería en este caso, ¿sí? Y los dos restantes, es decir, este y este otro, son los de succión. Succión por un lado, succión por el otro y la parte de alta. Fíjense cómo apaga la llama. Entonces, alta presión, baja y baja. Aquí en esta parte, este caño va a ir conectado a la parrilla condensadora, ¿sí? En donde va a perder el calor justamente en la condensadora, el gas que nosotros estamos comprimiendo dentro del motocompresor. Y en esta cañería o en esta otra, en una se va a conectar la cañería que viene del retorno, es decir, que viene de la evaporadora. Y en la otra se va a conectar, como en este caso, por ejemplo, ¿sí? Se va a conectar el apéndice, ¿sí? Para poder leer la presión que nosotros tenemos dentro del motocompresor. Se puede hacer así como se puede hacer así. Sería exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esta parte con esta otra, este caño con este otro, son los dos de aspiración, ¿sí? Y este caño de acá corresponde a la parte de alta presión. De esta manera es como localizamos la ubicación de cada uno de los caños y qué es lo que hace cada uno de ellos en el motocompresor. Lo que vamos a hacer ahora es volver nuevamente a taparlo, ¿sí? Con la idea de evitar, ¿sí? El ingreso de humedad dentro del recinto, porque internamente se empieza a contaminar con la humedad ambiente que nosotros tenemos aquí en el taller en este caso. Entonces, para poder justamente evitar la filtración de humedad de ambiente que tenemos aquí, vamos a tapar cada uno de los caños. Tapamos primero con una cinta de esta manera, ¿sí? Y luego apretamos así. Perfecto. En cada uno de los caños para evitar el ingreso de humedad. Bien, estimados, seguimos aprendiendo juntos. Ya estuvimos viendo la etiqueta de características de los motocompresores. Ya estuvimos viendo cómo es el conexionado eléctrico con el común arriba o con el común abajo. Ya estuvimos viendo la cañería exteriormente en donde se va a estar conectando, ¿sí? Los caños, bien sea de retorno o la cañería que ingresa a la unidad condensadora. Bueno, lo que vamos a hacer ahora para profundizar un poquito más el concepto rápidamente es ver un motocompresor cómo funciona internamente. Porque de esta manera va a ser muy factible de que ustedes puedan comprender parte del proceso. Bueno, yo les dije que el conexionado del motocompresor en relación al retorno, o sea, la cañería que vuelve de la unidad evaporadora, puede ingresar tanto acá como en esta otra parte. Les voy a mostrar por qué. Vamos a desarmar este motor, ¿sí? Acá tenemos el motor propiamente dicho, pero lo vamos a dejar un poquito de lado. Yo lo que quiero mostrarles es justamente esto. Esta es la campana, ¿sí? La parte superior de la campana del motocompresor. Entonces, les vuelvo a reiterar, yo estuve insistiendo en que la cañería que conectemos acá o conectemos acá es exactamente lo mismo. Y ahora les voy a mostrar por qué. Fíjense que internamente, una y la otra van a la campana propiamente dicha. Es decir que si retorna por acá el caño de la unidad evaporadora o por acá, es exactamente lo mismo, ya que ambas desembocan, ¿sí?,
en la campana, es decir, dentro del motocompresor, en donde nosotros vamos a tener una determinada presión. Es decir que el motocompresor trabaja por completo, ¿sí?, inundado en la presión en la cual nosotros leemos a través del valvulín. Es decir, la presión que nosotros estamos leyendo, por ejemplo, de este motocompresor, desde acá, si lo sacamos a la tapita, estaríamos leyendo esta presión, ¿sí? Lo que tenemos en todo el recinto del motocompresor. Esa es la presión de baja. El gas inunda todo el motocompresor y queda a una determinada presión. Por eso es que yo les comentaba justamente que el conexionado puede ser de izquierda a derecha sin ningún problema. Lo único que tienen que tener en cuenta es que si el fabricante llegase a solicitar pura y exclusivamente que la succión sea por la parte izquierda, ¿sí?, tiene que tener un sticker acá pegado en donde diga succión, sí o sí. Ahora bien, si no tiene eso, no hay problema, lo pueden hacer de un lado o del otro. Más que nada porque si la cañería de retorno nos queda, por ejemplo, de este lado, ¿sí?, tendríamos que dar toda la vuelta. Bueno, si de repente nos queda de este lado, tranquilamente podríamos ingresar por acá, no habría problema. Y del otro lado conectar justamente nuestro apéndice, ¿sí?, que es una valvulita, es un valvulín. Bueno, este valvulín justamente lo que a nosotros nos va a permitir es poder realizar la lectura de la presión que hay dentro del motocompresor, ¿sí? Si lo pueden observar, a ver ahí, perfecto. Si lo pueden observar, esto es una válvula, ¿sí? Es una válvula que lo vamos a desenroscar un poquito. Es exactamente lo mismo que tiene la bicicleta, la moto o el auto. Lleva una válvula a presión, bien, que cuando nosotros en esta parte roscamos la cañería del manovacuómetro, ejerce presión sobre esta valvulita de acá y nos permite ingresar gas o sacar o leer la presión que tenemos dentro del sistema. Bien, y esta tapita también internamente tiene la posibilidad de poder sellar, ¿sí?, el asiento para que de esa manera evitemos alguna fuga. Bien, con la tapa misma ya podemos sacar. Fíjense que tiene, ¿sí?, en esa parte para poder roscar y sacar la válvula internamente. Esta válvula, ¿para qué la vamos a sacar? ¿Sí? Internamente, ¿para qué vamos a sacar justamente este conjunto? Lo vamos a sacar porque cuando tengamos que soldar el valvulín, ¿sí?, va a levantar temperatura y si lo dejamos adentro se nos va a quemar. Entonces, cuando nosotros soldamos la válvula de servicio dentro del motocompresor en algunas de las cañerías de baja, siempre tenemos que sacar la válvula. Bien, bueno, perfecto. Lo roscamos acá y ahí está la tapa justamente. Bien, eso es lo que les quería comentar al respecto. Con respecto al motocompresor, bueno, el motocompresor está constituido por dos partes: la parte mecánica, ¿sí?, y la parte eléctrica. En este caso, la parte eléctrica, ¿sí?, transfiere el movimiento de rotación, ¿sí?, hacia el cigüeñal que tenemos acá. Yo lo voy a girar, fíjense, hacia el cigüeñal, y el cigüeñal va a estar conectado con la biela y esa bielita a el pistón, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es lo siguiente, que a medida que vaya rotando el cigüeñal, ¿sí?, vamos a tener una compresión en la cámara, en esta parte de acá. Ahí está el pistoncito, fíjense lo chiquitito que es, ¿sí? Perfecto. Bueno, otra de las características que tenemos en este motocompresor es lo siguiente. Toda la campana está inundada en la presión de baja. Es decir que acá el motocompresor va a estar a unos 5 psi, 3, 4 dependiendo del freón. Pero siempre va a estar inundado, ¿sí? ¿Por dónde succiona el motocompresor para poder comprimir el gas? Lo succiona a través de esta partecita, ¿sí? Lo succiona por acá, comprime en la cámara de compresión, lo va a estar largando
Ahí le voy a mostrar. Lo va a estar largando por este cañito, el cual, ¿sí?, va a pasar todo por acá y se va a conectar a este caño de acá. Que si nosotros lo vemos de frente al motocompresor, ¿sí?, este cañito sería el que sale en la parte de alta. Bien, vamos a poner la tapa. La parte de alta, el caño de alta, siempre está en el frente a la derecha. Por lo general es el cañito de acá abajo. Bien, ahí estamos. Entonces, tendríamos baja y baja presión, este y este caño, ¿sí?, en donde inundaría toda la campana del motocompresor con gas a baja presión. Por esa parte en donde yo les mostré, lo va a absorber, lo va a comprimir, va a pasar por toda la cañería y va a llegar hasta esta, en donde va a conectarse con la unidad condensadora. ¿Sí? Este cañito de acá. Bueno, fíjense que es un poquito más largo, ¿no? Tiene la posibilidad porque esto se mueve continuamente. ¿Por qué se mueve? Porque justamente está apoyado sobre 3 muelles, o sea, 3 resortes, los cuales van a compensar el movimiento. Fíjense que él queda asentado de esa manera. Vamos a sacar ahora el motocompresor, la parte mecánica y la parte eléctrica, para poder mostrárselos. Pero ante toda esta situación, lo que tengo que hacer es desconectar la parte eléctrica. La parte eléctrica está relacionada justamente a la conexión que nosotros tenemos del motor. Ahí va. Este motor tenemos la conexión, que es lo único que nosotros tenemos exteriormente. La manera en la cual lo vamos a hacer funcionar a este motor solamente está en relación a estos 3 pines, ¿sí? Bueno, esos 3 pines se conectan con el motocompresor de esta manera. A ver si lo podemos ver ahí. Ahí está. Fíjense cómo internamente tenemos esta conexión acá. Yo ahora le voy a hacer una palanca para poder extraerlo. Miren. Ahí lo estoy sacando. Perfecto. Ya lo pude sacar. Una vez que pude sacar la parte eléctrica, como este motor es solamente para poder explicarles cómo es el funcionamiento, yo acá lo que hice fue cortar con un alicate, porque no me sirve, el motor está quemado. Simplemente es para mostrarles a ustedes cómo es el funcionamiento, ¿sí? Bien, vamos a extraer la parte mecánica y eléctrica. Bien. Perfecto. ¿Con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos con los 3 asientos en donde van a quedar, ¿sí?, los muelles, en donde asientan los muelles, en donde acá va a moverse el motor propiamente dicho. Internamente tenemos el conexionado, ¿sí? Ahí está, perfecto. Internamente tenemos el conexionado, ¿sí?, de los 3 pines que veíamos en la parte exterior. Lo tenemos también en la parte interna, ¿sí?, en esta parte de acá. Esto totalmente sellado. Esto no puede perder absolutamente nada. Tengan en cuenta ustedes de que la campana queda siempre continuamente presurizada, ¿sí?, con el gas que tenemos en el sistema. Y internamente tenemos entonces los 3 asientos, la parte eléctrica y el caño de alta en este caso, el cual va a ser soldado justamente al gabinete, ¿sí? Ahí lo vemos. El cañito de alta, que en este caso nosotros lo hemos cortado muy justito, ¿sí? El caño de alta y internamente viene para acá. Eso es todo. Acá adentro, internamente, acá es donde se deposita el aceite del motocompresor. Ustedes tengan en cuenta de que esto es así, ¿sí? Acá tenemos entonces el motocompresor, ¿sí?, sin la parte interna. Si lo desarmamos, ahí está la parte de abajo, ¿sí? ¿Lo ven? Perfecto. Entonces, acá es donde se va a depositar, ¿sí?, todo el aceite, encargada de poder lubricar, ¿sí?, la parte mecánica del motocompresor.
Tengan en cuenta ustedes que hay que tener lubricación porque si no se tomaría el material, ¿sí? Porque empezaría a levantar temperatura. Entonces el aceite va a caer en esta parte. Y lo que les quería mostrar también es que internamente el material no tiene ningún tratamiento ni nada relacionado a la corrosión porque está preparado para que no exista humedad. Por lo tanto, si a nosotros nos ingresa humedad o por ejemplo se pincha un caño dentro de la heladera y toda el agua cae acá adentro, nosotros tenemos que extraer todo eso, pero seguramente nos va a generar corrosión internamente. Lo más probable es que ese motocompresor no nos funcione más, ¿sí? Pero al margen de eso, quería mostrarles porque en este caso, si está totalmente lubricada la parte interna del motocompresor, no vamos a tener problema. Pero si llegásemos a tener presencia de humedad, va a empezar a generar corrosión internamente. Bueno, dicho esto, vamos a mostrarle lo más importante que está relacionado a el motor propiamente dicho. Lo vamos a acostar para que ustedes puedan verlo. Y esto es un motor de una heladera. Acá es donde se genera la magia, ¿sí? Acá es donde se genera el ciclo de compresión. De esta manera nosotros estamos logrando de que el fluido, ¿sí? Pase por toda la cañería, vaya pasando por la condensadora, el capilar, el filtro y demás. Como les comenté con antelación, tenemos la parte eléctrica por un lado y la parte mecánica por el otro, ¿sí? La parte de compresión, ¿sí? El compresor propiamente dicho y la parte eléctrica que genera que ese compresor comience a comprimir justamente, ¿sí? Lo vamos a voltear. Lo estamos viendo, esta es la parte de abajo del motor, ¿sí? Y bueno, fíjense que justamente es un motor, ¿sí? El cual va a tener la posibilidad de rotar a unas revoluciones bastante elevadas, porque los motores actuales trabajan a altas revoluciones, ¿sí? Y va a generar justamente el movimiento de la parte del compresor, ¿sí? Ese eje que yo estoy moviendo es el que está acá justamente. Perfecto. Bueno, los muelles son estos, ¿sí? Son los resortecitos, que son 3 justamente, en donde van a calzar en cada uno de los soportes, ¿sí? Como este y como este, de la parte inferior del motocompresor. Bien, ya hemos visto la parte eléctrica, ya estuvimos viendo parte de la compresión del sistema, cómo es que funciona. Vamos a llegar un poquito más lejos. Vamos a desarmar la cámara de compresión, ¿sí? Del motocompresor, o sea, donde se genera la compresión propiamente dicha. Vamos a estar viendo las válvulas de admisión y las válvulas de escape que tiene justamente este sistema, que no son más que 2 flappers, ¿sí? 2 chapitas que actúan como flappers justamente para que de esa manera podamos generar el ciclo de compresión del gas dentro de la cámara. Bueno, aquí arriba yo ya pude sacar los otros tornillos. Estamos viendo la tapa, ¿sí? La tapa del cilindro vendría a ser. Bien, dejé este último tornillo porque solidario a este tornillo viene adjuntado, ¿sí? El caño de alta, o sea, por acá vamos a estar generando la parte de alta presión. Este es el caño que se va a conectar, ¿sí? Al caño de alta que tenemos afuera en el motocompresor. Y quiero mostrarles cómo internamente este cañito, ¿sí? Tiene un lugar por donde va a estar saliendo justamente, a ver, ahí sí se puede ver, ahí está, por donde va a estar saliendo el gas a alta presión. Por esta parte, ¿sí? Es donde va a estar saliendo el gas comprimido a alta presión y a alta temperatura. Se va a dirigir por toda la cañería, la cual se va a conectar, ¿sí? A la salida del motocompresor. Bien, esta tapa de cilindro la vamos a retirar. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos la parte de admisión, ¿sí? Y la parte de escape. Bueno, antes de llegar a todo ese proceso, lo que les quiero mostrar, aquí tenemos un separador de líquido.
En el caso de que llegase a ingresar líquido, el motocompresor se deterioraría, ¿sí? Porque el motocompresor no comprime líquido, comprime gas, ¿bien? Pero en este caso, Embraco se las ingenió bastante bien como para hacer un separador de líquido justamente. Bueno, en esta parte de acá es por donde va a estar ingresando el retorno, ¿sí? Bien sea de toda la campana o del caño que ingresa por acá y que está cerquita, vamos a tener siempre la admisión por esta parte. Siempre el gas va a ingresar por acá. Ahora bien, fíjense ustedes de que si llegásemos a tener líquido en el interior del motocompresor, este separador nos daría la posibilidad de poder evitar justamente de que el motocompresor succione el líquido. Si tuviésemos líquido en el sistema, ingresaría por acá y decantaría, o sea, se iría al fondo, ¿sí? Y decantaría por esta partecita al cárter. Lo voy a dar vuelta y fíjense ustedes de que si el líquido ingresaría, pasaría por acá, ¿sí? Decantaría en el fondo y la parte de gas ingresaría por esta partecita, ¿sí? Siempre va a estar ingresando gas a la parte de compresión. De esa manera le damos una buena vida útil al motocompresor en el caso de que tengamos líquido en el sistema o exceso de refrigerante. Bueno, fíjense entonces que el gas va a ingresar por acá. Si no tenemos líquido, va a ir hasta esta partecita. Bien, en esta partecita tenemos este ingreso. Todo el gas para comprimir, el gas que se va a comprimir, va a ingresar por acá. Yo lo voy a tomar y fíjense que tengo una pequeña chapita ahí abajo, ¿sí? Que es una válvula, es un flapper, ¿sí? Vamos a sacar este módulo y acá llegamos hasta esta válvula, ¿sí? Es una chapita que actúa de flapper, ¿bien? En donde va a descender, o sea, se va a abrir de esta manera cuando el pistón descienda y haga una especie de vacío, ¿sí? Entonces va a llamar todo el gas que hay en esta camarita y va a descender, va a abrir para que de esa manera pueda ingresar el gas. Luego que el pistón llegó hasta el final y ahora tiene la carrera totalmente contraria, o sea, va a comprimir, lo que va a hacer es cerrar justamente como está ahora en esta parte. Bien, y todo el gas comprimido que en ese momento va a generar alta presión y también alta temperatura, va a salir por acá. Ahora bien, si nosotros le ponemos la chapita, fíjense que lo vamos a ubicar. Va a salir por esta parte. Yo dejo firme justamente el visor para que ustedes puedan verlo. Y en esa parte lo que vamos a tener es también otra valvulita, ¿sí? A ver si la pueden observar ahí. A ver ahí. Ahí está. La cual se va a abrir justamente y nos va a comunicar esta parte de acá, ¿sí? Esta partecita de acá nos va a comunicar hacia esta parte en donde nosotros vamos a tener conectado, ¿sí? La parte de alta presión. Entonces, todo el gas comprimido en la cámara va a pasar por acá, va a vencer el flapper que está cerrado en este momento, va a pasar todo por acá, ¿sí? Y va a ingresar adentro de esta cañería, en donde la cañería, ¿sí? Fíjense que el tornillo pasa de esta manera, ¿sí? Y nos genera un espacio. Por ese espacio, ¿sí? Se va a filtrar la compresión que nosotros tenemos en la cámara y va a conectarse a la cañería para luego llegar hacia la parte de alta. Estimados, ya hemos aprendido un poquito más juntos, seguimos compartiendo este gran camino de formación
Más adelante vamos a ir descubriendo cada uno de los componentes periféricos de las heladeras, en este caso las unidades condensadoras, los filtros. Vamos a desarmar algunos filtros para ver internamente cómo son, los tipos de condensadoras que existen y demás. Los saludo, los espero en el próximo módulo para seguir aprendiendo juntos.